de cómo mucho más amplio, preparé lo que sería un índice de intensidad migratorio, en donde se vincula la población total de cada país y el número de migrantes e inmigrantes que tiene. En un comienzo había pensado en 4 categorías: bajo, medio, alto y masivo, y México estaba como en el nivel más alto, porque a veces tendemos a imaginar de que México está realmente en ese primer lugar, ciertamente en cuanto a población, pero no en cuanto a esta relación entre la población, los 120 millones que somos, y los 12 millones que estamos, que es más o menos un 10%. Haciendo un análisis de los países latinoamericanos, me di cuenta de que México estaba en un nivel intermedio, masivo, de migración masiva. Hay unos casos realmente dramáticos, y por eso es que tuve que poner esa categoría de una situación realmente catastrófica, un nivel catastrófico cuando la migración tiene más de 40%, que sería el caso de Dominica, Granada, Guyana, Barbados, incluso es el caso de Puerto Rico, que tiene más de 60-70%, y ahora con el huracán está expulsando población de manera masiva. Hay condiciones especiales también por su situación neocolonial o colonial, al igual que también esas islas que fueron colonias hace muy poco, y que explican precisamente que más de la mitad de su población nacida en el lugar está viviendo afuera. Y eso realmente yo lo considero catastrófico como proyecto de país. En cuanto a lo que sería una migración explosiva, tenemos el caso de Bermuda, Jamaica, y para lo que nos interesa a nosotros, el caso de El Salvador, que tiene, según estos son datos del Banco Mundial, que no son perfectos, pero bueno, son los que hay. Y el caso de El Salvador tiene más de 20% de su población fuera. En una reunión hace un par de años en la Cancillería en El Salvador, ¿no?, el subsecretario de Relaciones Exteriores dijo no que eran 20, sino 40. Y lo dijo con total tranquilidad. Es decir, tener 20 o 40% de tu población fuera significa que tu proyecto como país realmente tiene problemas. En el caso de la migración masiva estaría Cuba, Dominicana, México, Nicaragua, Uruguay, y una migración alta estarían Bolivia, Guatemala, Honduras, Haití está prácticamente en el borde, y niveles medios y bajos Chile, Panamá, Perú, y bajos Argentina, Brasil, Venezuela en este caso ya no estaría. Estos datos son de 2011, ¿no?, y Costa Rica. Entonces, si nosotros situamos el panorama centroamericano, rica. Entonces, si nosotros situamos el panorama centroamericano, tenemos la siguiente gráfica, que obviamente está en nivel descendente, pero que nos indica de que la realidad mesoamericana es bastante más compleja de lo que podríamos imaginar. Tenemos el caso extremo, que es el caso de El Salvador, pero tenemos en segundo nivel estaría el caso de Belice, de la cual no hablamos y prácticamente no conocemos nada. Luego Nicaragua, que lo hemos omitido prácticamente de esta discusión porque su migración es fundamentalmente intrarregional, pero no por eso deja de ser tan intensa, tan importante. Luego vendría México y luego finalmente Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica. Esta es la realidad de acuerdo a este índice de intensidad migratorio, que yo creo que nos podría ayudar a centrar nuestra atención en el tema de Mesoamérica. Bien, ¿cuáles serían las principales características de este sistema migratorio mesoamericano? Es que es un sistema
unidireccional, es decir, el 90 y tantos % se dirige a los Estados Unidos. No es el caso del Caribe. Por ejemplo, República Dominicana tiene una migración bastante más diversificada. El caso de Cuba está concentrado en Estados Unidos, pero también tiene una gran diversificación. El caso de Puerto Rico, obviamente, es totalmente unidireccional y no es tampoco el caso de Sudamérica. Por otro lado, tiene un nivel muy alto de irregularidad y tiene niveles explosivos, masivos y altos de migración, como ya había señalado. Por otra parte, tiene redes sociales extensas y maduras. En el caso de México es una migración centenaria, pero ya vamos casi al medio siglo de la migración centroamericana. Es una migración preponderantemente masculina y laboral con baja calificación. Y por otro lado, en contraste, tenemos un alto grado de organización comunitaria en el exterior. Bien. Si vemos el caso de Centroamérica, yo creo que resulta muy interesante porque a lo largo de los últimos 50 años hemos visto cómo se ha ido desarrollando diferentes tipos de migración, curiosamente vinculados con diferentes tipos de violencia y con diferentes contextos políticos. Lo he puesto por décadas, a veces no se ajusta, se pasa unos años, ¿no? Pero más o menos son las décadas. La década del 70 podríamos decir que hay una violencia política muy fuerte en Centroamérica, es la época de las dictaduras, de la dictadura de Somoza, de familias centroamericanas muy importantes o de dictaduras militares, es el contexto de la Guerra Fría y hay una gran cantidad de exiliados en diferentes países, en Costa Rica. Por ejemplo, un dato en El Salvador. En la década de los 80 viene la violencia armada, las guerras civiles en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y la participación también dentro de este proceso de Honduras. Y lo que tenemos es ya una no migración de exiliados, sino de refugiados en México, particularmente guatemaltecos, en Estados Unidos de guatemaltecos salvadoreños y en Canadá un rebote de migración norteamericana que había ido a los Estados Unidos, que no logra la legalización con IRCA y que van como refugiados a Canadá, sobre todo de salvadoreños. En la década de los 90 tenemos más bien una violencia social, ¿no?, que se da por una situación de posguerra, de un armamentismo que no logra haberse solucionado por los pactos de paz. Hay mucho armamento desperdigado y mucha gente que sabe y maneja armamento de tipo militar. Es el surgimiento de las maras, hay veteranos de guerra, los caiviles, etc. Y lo que tenemos en esta época es la gran fase de la migración económica. A partir del año de los 2000 hasta la actualidad, el tipo de violencia varía, digamos, y pasa de ser una violencia que estaba expandiéndose y abarcando distintos sectores sociales a ser una violencia que llamaría sistémica. ¿En qué consiste esta violencia? Es decir, hay un cambio también de modelo económico y hay una violencia económica, social y política por este cambio de modelo económico. Está el crimen organizado, el narcotráfico y es una violencia generalizada, incluidas las pandillas, donde los afectados no son nada más algunos ricos empresarios secuestrados, sino que cualquiera puede ser secuestrado, a cualquiera lo pueden robar, lo pueden
ricos empresarios secuestrados, sino que cualquiera puede ser secuestrado, a cualquiera lo pueden robar, lo pueden asaltar, lo pueden violar. ¿Qué genera esto? Esto genera un desplazamiento de población a nivel nacional e internacional, y es importante destacar estos dos elementos, que los desplazados no solo son internacionales, ciertamente hay desplazamiento, pero hay muchísimo desplazamiento a nivel nacional e intrarregional que tenemos que analizar con más cuidado, y esto genera un tipo de migrante distinto del que veíamos antes, del migrante económico, que es un sector que se llama los migrantes desarraigados, de los cuales voy a hablar más adelante con mayor profundidad. Entonces, este sería como el panorama histórico de cómo Centroamérica se inserta dentro de este flujo migratorio a partir de la década del 70. Bueno, estos datos son de mi colega que debe estar acá presente, Ernesto Rodríguez, que serían las tendencias del flujo total de centroamericanos en el tránsito irregular por México. O sea, lo que llama la atención de este es que no es un proceso lineal ascendente, digamos, sino que tiene como varios picos, ¿no? Luego desciende de manera muy, muy importante, vuelve a subir en 2005, vuelve a bajar de manera muy significativa, vuelve a crecer en 2013, 2014 y ahora empieza un poco a bajar. Es decir, estas son las estadísticas a partir de los datos del tránsito y de las detenciones. Lo que nos falta un poco explicar es por qué estas subidas y estas bajadas, ¿a qué se deben? Sobre todo porque van un poco en contraflujo a lo que podríamos ver lo que sería la migración mexicana, que tiene es una migración claramente ascendente, ¿no? Y no empieza a bajar en 2005, sino en 2007, 2008, y baja de manera constante, y acá en este caso vuelve a repuntar de una manera muy importante, que sería una de las grandes diferencias entre lo que sería el caso mexicano y el caso más bien del Triángulo Norte, que son los que envían fundamentalmente migrantes en tránsito. Bien. Esta es otra secuencia de tipo temporal que es muy interesante ver cómo va variando, que también es fusilada del texto de Ernesto Rodríguez, y se lo agradezco. Pero lo interesante que podemos ver aquí es que en verde vemos los migrantes como exitosos, es decir, los migrantes que han logrado llegar a los Estados Unidos. En el 95 al 2005 era 24%, luego desciende a 17%, luego baja al 11%. Es decir, los intentos cada vez para poder llegar a cruzar y llegar a Estados Unidos son cada vez más difíciles de lograr. 15%, crece a 28% y luego a 56%, y a su vez disminuye, digamos, la presión por la parte del control mexicano, que baja de 61 a 55 y a 33%. Este panorama histórico nos da cuenta un poco de cuál es el accionar de las políticas migratorias, ¿no?, en esta dinámica, sobre todo de la migración que proviene de Guatemala, Honduras y El Salvador, y que a su vez es el grupo más importante o prácticamente más significativo que aporta menores migrantes, tantos niños como adolescentes. Y si vemos estos datos de la Unidad de Política Migratoria, vemos que sigue en ascenso, ¿no?, hasta 2016, ¿no?, la migración de menores, particularmente de Guatemala, en segundo lugar Honduras y en tercero El Salvador. ¿Por qué Guatemala? ¿Y por qué no tanto El Salvador, si veíamos que en el índice de intensidad migratoria El Salvador es muchísimo más importante, digamos, ¿no?, mucho más intensa la migración? Bueno, quizás porque los procesos de reunificación familiar que tienen que ver
tienen que ver con una maduración de las redes y un proceso muchísimo más consolidado en el caso de El Salvador que no en Guatemala o en Honduras. Tiene que ver también con la violencia, por supuesto, y el caso de El Salvador la violencia es muy, muy intensa, incluso más que en Guatemala. Y tenemos mayor migración de menores de parte de Guatemala. Yo creo que es un proceso de reunificación familiar tardío y que tiene que ver mucho el tipo de familia migrante, muchas veces indígena, de familias extensas que caracteriza a la migración de esta región. También quería señalar lo que sería de lo que hemos hablado y hemos repetido, de que México no solo es un país de emigrantes, ¿no? De retorno y de tránsito, sino también que estamos recibiendo migrantes. Si vemos los datos de 1990, 2000 y 2010 del censo, ¿no? Vemos que la migración centroamericana es realmente son poquísimos, ¿no? Los que están 198,000 en el 90, 358,000 en el 2000 y 700, perdón, no, es 57, es que de acá no veo bien la línea, es 57,000, 47,000 y 59,000. ¿Qué es lo que los migrantes centroamericanos detectados por el censo mexicano? Si nosotros vemos el caso de Costa Rica, si nosotros vemos el caso de Costa Rica tiene cerca de 300,000 migrantes regionales. Es decir, es una diferencia abismal. Para el caso de Costa Rica, sí es un país claramente receptor. ¿Por qué México no es un país receptor? ¿Por qué suponemos que estos son datos de 2010, para 2007 habrá aumentado ciertamente esa cifra? Sin embargo, no es como para decir que nos hemos convertido en un país receptor, ni siquiera a nivel regional. Sin embargo, es algo que yo creo que deberíamos debatir, porque la migración intrarregional dentro del contexto del sistema migratorio mesoamericano es una de las posibles claves de solución a la problemática. Por eso es tan importante y relevante señalarlo. Por otro lado, creo que habrían como 4 procesos complementarios, ¿no? Hay un flujo constante de migrantes económicos, hay un proceso de reunificación familiar tardío para el Triángulo Norte de Centroamérica, que no se benefició por IRCA como México. Hay un incremento en el accionar de los traficantes y las mafias y un aprovechamiento coyuntural de resquicios legales para la migración de menores del Triángulo Norte fundamentalmente. Y de México no, porque México los devuelven sistemáticamente por convenios, ¿no?, de ser país vecino. Y hay un incremento de migrantes desarraigados en la última década. ¿Qué serían estos migrantes desarraigados? Es decir, que perdieron el anclaje fundamental, sus raíces que lo mantenían en su lugar. Cuando yo estudiaba antropología hace ya una buena punta de años, ¿no?, una de las definiciones que teníamos del campesinado, o sea, ¿qué es el campesino? Es el que tiene arraigo a la tierra. Cuando se pierde ese arraigo a la tierra, a tu barrio, a tu ciudad, a tu país, ¿no?, eres un migrante desarraigado. Pero esto se da en determinadas condiciones, no solo de pobreza extrema, sino de violencia y de irrupción del modelo neoliberal. Voy a explicarme. Es decir, en los años 60, 70, los salvadoreños y los guatemaltecos eran más pobres todavía que hoy y estaban arraigados.
Hoy en día no. ¿Por qué? Porque hay una situación de pobreza extrema donde ya no se encuentra el modo de poder subsistir. Antes decíamos que el migrante que es muy pobre no migra, porque no tiene recursos. Se necesitan recursos para poder emigrar. Hoy en día migra, más bien propiamente huye. La violencia sistémica es una conjunción de impunidad, corrupción, complicidad de las autoridades, crimen organizado, narcotráfico y pandillerismo. Y esta conjunción se da precisamente en el contexto de estos tres países. Y por otro lado, yo creo que hay que considerar el impacto del modelo neoliberal, que desarticuló al campesinado y rompió con este modelo de agricultura de subsistencia y se opta por un modelo de industrialización maquilador, de empleo precario. ¿Qué genera? Es el mito de la creación de empleo, porque tenemos que decirlo con todas sus palabras, es la creación de empleo precario. Y en eso los mexicanos somos campeones. ¿Y qué genera esto? Genera un caos y un desorden urbano absoluto, ¿no? Y una debilidad institucional, porque no hay dinero para escuelas, ni para campos deportivos, ni para centros de salud, ni para policías, ni para sistemas de control y vigilancia. Si no hay impuestos, y si las empresas maquiladoras no pagan, ¿no? Y no se les cobran impuestos, más bien se les regalan los terrenos, ¿no? Y se les apoya con sindicatos blancos, pues no hay posibilidad de que estas ciudades realmente salgan de esta situación. Y el ejemplo lo tenemos en muchas ciudades de la frontera norte, que a pesar de que México tiene muchísimo más recursos, seguimos todavía con problemas muy, muy serios por este modelo de industrialización que hemos adoptado, y lo vemos en industrialización que hemos adoptado, y lo vemos en Salvador, en algunas ciudades donde realmente esta situación es dramática. Y esto genera migrantes que se desarraigan de su tierra, de su medio ambiente, pero también de su medio ambiente urbano, de su barrio, de su ciudad, de su país. Bien. ¿Cómo podemos captar a estos migrantes? Es decir, dentro de la masa de 200,000 que están cruzando, es decir, ¿quiénes son migrantes económicos? ¿Quiénes son migrantes desarraigados? ¿Cómo podemos más o menos identificarlos? Yo creo que estos migrantes desarraigados son fundamentalmente los que pasan por las casas de migrantes. Y tenemos una encuesta realizada en el 2014, 15 y 16, que tiene cerca de 100,000 casos, lo cual es una muestra pues, muy amplia, que es posible que tenga ciertos problemas de tipo metodológico, porque bueno, todas las encuestas lo tienen, es decir, no solo esta, pero bueno. Pero lo importante es que es esta muestra tan amplia de cerca de 100,000 casos y que es muy consistente durante el año 2014, 2015 y de 2016. Hay variantes prácticamente de 1% nada más entre un año y en otro. Entonces es como muy consistente y nos puede dar idea un poco de cuáles son las características sociodemográficas de este migrante en especial, que yo llamo desarraigado, y las características en las cuales están inmersos en una situación de violencia en contra de la migración en tránsito. Es una población preponderantemente masculina la que pasa por las casas, 89%. En este caso hay una sobrerepresentación, si lo vemos, comparamos con otras fuentes, del caso hondureño, son 58% de hondureños, ¿no? Del Salvador 17%, Guatemala 12%, e incluye a los mexicanos, porque los mexicanos también son migrantes en tránsito y pasan por las casas, por las distintas casas. Bien. Las características en cuanto a edad
y sexo realmente son muy claras y típicas de un proceso migratorio, en el sentido que de 18 a 30 años está la columna mucho más fuerte, pero lo que no es típico es la migración de adolescentes de 6.4% y de niños menores de 12 años de 3.4%. En total, las mujeres constituyen un tercio es de origen rural. Más de formación de familia, sin hijos, soltería. Solicitantes de refugio. Estos son los datos que suman 2014. 47 en el caso de Guatemala. Y no reconocidos, pues el de Guatemala. 2014 y en este seguridad que la encuesta nos da. Las víctimas, un total de casos que 41 víctimas y 1.355. No solo de una. Los afectados, 94%, 5.40. Más afectados, obviamente, es Honduras, habíamos dicho esta sobrerepresentación de Honduras, también Guatemala, también hay un número importante que ha ido creciendo. Estos son los datos que suman 2014, 15 y 16, 6.000 casos de solicitantes, casi 7.000 en el caso de Honduras, 6.000 en El Salvador, 647 en el caso de Guatemala. Y volvemos un poco a preguntarnos por qué más casos de Honduras y El Salvador y de Guatemala. Y no reconocidos, pues prácticamente es reconocidos al final, son 1.700 para el caso de Honduras, 1.800 para el caso de El Salvador y 182 casos para el de Guatemala. Es importante porque ha ido creciendo de 2014, 15 y 16 las solicitudes de asilo y las casas de migrantes son las que están realmente apoyando en este proceso. Vamos a entrar ahora al tema de seguridad, que la encuesta nos da información sobre este asunto. Las víctimas de violencia en el tránsito. Tenemos un total de casos que informan de haber sido víctimas de 5.298 y hay una distinción entre víctimas y testigos. 3.941 víctimas y 1.357 testigos. Lo importante de los testigos es que por la ley mexicana dice que se puede otorgar refugio no solo a las víctimas, sino a aquellas personas que han sido testigos de una agresión. Los afectados, podemos suponer, son la mayoría mayores de edad, 94%, pero también hay menores de edad, 4%, y 5.49% de mujeres. Y
los países que son más afectados, obviamente, es Honduras, habíamos dicho esta sobrerepresentación de Honduras, también de una agresión. Los afectados, podemos suponer, son la mayoría mayores de edad, 94%, pero también hay menores de edad, 4%, y 5.49% de mujeres. Y los países que son más afectados, obviamente, es Honduras, habíamos dicho esta sobrerepresentación de Honduras, también Guatemala, El Salvador, algo de Nicaragua, fundamentalmente. Es decir, pertenecientes al sistema migratorio mesoamericano. En cuanto al tipo de delito, el robo es el más importante. Y ahí es donde volvemos a la violencia sistémica. Es decir, ¿qué se le puede robar a un migrante en tránsito? O sea, realmente, ¿qué tipo de robo estamos hablando? De lo poco que tienen, ¿no? Eso se lo roban. Pero seguimos con lo mismo: lesiones, extorsión, secuestro, 141 casos, abusos de autoridad, 76. ¿Dónde se da esto? Se da esto fundamentalmente en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Es decir, hay una concentración en la frontera sur, donde en México se está aplicando una política migratoria específica para la frontera sur. Y ahí es donde se están cometiendo los delitos. En cuanto al tipo de abusos, vemos que extorsión es importante, 67, secuestro, 34, ¿no? Violación sexual, 7, y esto es para el caso de Chiapas. Pueden variar un poco los números para el caso cuando vemos Oaxaca o Veracruz. Y como científico social, uno empieza inmediatamente a conectar los datos. Digo, bueno, 7 casos de violación sexual. Y lo que pensé es una barbaridad, porque lo que pensé es que el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2010 informaba que era cerca de 80% de violaciones en el caso de las mujeres. Las dos fuentes no son comparables para nada. Pero uno empieza a hacer sumas y restas y dice, no, pues estamos hablando del 1%. ¿Bajó la violencia contra las mujeres? No podemos trabajar así. Es decir, el caso de una violación, ¿no?, que puede ser el hecho de un fulano que estaba medio loco, que era un pederasta, o lo que ustedes quieran, o que era un violador sexual consecutivo, digamos. La consecuencia de este hecho, que toda de efectos colaterales temáticas. Sobre este estaba del domingo de ayer, plana, da por la policía, pero iba a dar la y a partir de días de violación hechos de las autoridades, los doctores, ¿no?, el Ministerio Público, sobre esta idea, ¿no? Estaba en el aeropuerto y compré la jornada del domingo de ayer, ¿no?, y en toda esta plana, ¿no?, da cuenta de una defensora de los derechos de las mujeres violada por la policía de Tlapa en Guerrero.
iba a dar una conferencia sobre violencia, la policía la toma presa con cualquier pretexto, una policía mujer la viola, y a partir de ahí hay una secuencia de 3 días de violación sistemática de sus derechos, de complicidad de todas las autoridades y todos los especialistas, los médicos, los doctores, ¿no? El Ministerio Público que